Cuando tenemos dos rectas paralelas cortadas por una transversal, vamos a notar que podemos formar 8 ángulos. Ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Como verán, 8 ángulos. Los ángulos que están en el interior de las rectas paralelas van a ser considerados ángulos internos, mientras los que estén afuera, tanto de un lado como del otro, van a ser considerados ángulos externos. Entonces, si hablamos de ángulos interiores, pienso en el 3, 4, 5 y 6. Si hablo de ángulos exteriores, pienso en el 1, 2, 7 y 8. De acuerdo a la posición que tengan esos ángulos, los vamos a clasificar en 5, 9 ángulos, ¿sí? Vamos a empezar con los primeros. Ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes están los dos en el mismo semiplano y uno es interno y el otro, vamos a estirar acá a este lado, va a ser externo. Ahí tenemos ángulos correspondientes. O por ejemplo, este ángulo que es externo con este ángulo que es interno. Cuando digo que están en el semiplano, pensemos que la recta deja un semiplano y deja otro, ¿sí? Ven que están en el mismo semiplano, pero uno es interior y el otro es exterior. Pero no son adyacentes, no están pegados unos detrás del otro. ¿Y qué particularidad tienen estos ángulos? Que son iguales. Es decir, si este mide 60, su correspondiente va a medir 60 respectivamente. Otro tipo de clasificación son los ángulos alternos internos. Como lo dice la palabra, alternos, están alternados y ambos son internos. Entonces podría ser, por ejemplo, este de acá con este otro de acá, son alternos internos, o a lo mejor este otro chiquitín de acá con este otro de acá. Son como ángulos que están en distintos semiplanos, porque fíjense que si yo pienso en este y en este, la recta divide en un semiplano y en otro, entonces están en diferentes semiplanos, no son adyacentes, ¿sí? Y están alternados. ¿Y qué particularidad tienen también estos ángulos? Que son iguales. O sea que si este ángulo mide 100, su alterno interno también va a medir 100 grados. Del mismo modo podemos pensar en los alternos externos, teniendo en cuenta la teoría anterior, pero ahora vamos a hablar de exteriores, o sea que podría ser este ángulo con este otro y, por ejemplo, este otro ángulo de acá, ¿sí? Con este otro ángulo de acá afuera. Son alternos, están alternados en diferentes planos, pero la palabra nos dice, son externos, son como en diagonal, podríamos decirle. Y también, ¿qué particularidad tienen? Que son iguales entre sí. Es decir, que si este ángulo vale 70 grados, su alterno externo también va a valer 70 grados. Tenemos también los ángulos conjugados internos. Los conjugados internos son los que están en el mismo semiplano, ¿sí? Y son ambos internos. Por ejemplo, pueden ser esos dos o puede ser este con este otro de acá, ¿sí? Los ángulos conjugados internos tienen la particularidad de que suman 180 grados, es decir, son suplementarios. Por lo tanto, si este mide 100, su conjugado interno va a medir 80. Y del mismo modo, los conjugados externos, que también están del mismo lado, pero la palabra nos dice, son externos. Por ejemplo, ese ejemplo, o tenemos esta otra clave, que suman 180 grados también. Entonces, si por ejemplo este ángulo vale 120, ¿sí? Su conjugado externo va a valer 60 porque entre los dos tienen que sumar 180. Ahora que conocemos todos los ángulos y las particularidades, podemos resolver, ¿sí? Se pueden plantear ecuaciones, todo del mismo modo que los ángulos entre los ángulos opuestos por el vértice, adyacentes, complementarios, suplementarios. Vamos a ver ahora una situación. Vamos a suponer que yo les digo que el ángulo alfa vale 60 grados, ¿no? Y tengo que averiguar el beta, el pi y el épsilon. Puedo usar todo lo que aprendí hasta el momento. Si yo sé que el ángulo alfa vale 60 grados, automáticamente puedo decir que el beta va a valer 60 grados porque, fundamento, por ser opuesto por el vértice, en este caso, ¿con quién? Con el ángulo alfa, ¿sí? O sea que ya conozco el valor de beta. Ahora puedo usar relaciones de alguna de las que aprendí. Por ejemplo, beta y pi, miremos, se parecen estos angulitos acá. Beta y pi, por ejemplo, pueden ser conjugados internos. O sea que dijimos que sumaban 180. Si beta vale 60, entonces deduzco que pi va a valer 120, ¿sí? Y digo, por ser conjugado interno, ¿con quién? Con el ángulo beta. Y ahí tengo el valor de pi. Y una vez que sé quién es pi, puedo pensar que pi y que épsilon son adyacentes, ¿sí? O sea que si pi vale 120, épsilon va a tener que valer 60 grados, ¿sí? Y digo, por ser adyacente, ¿con quién? Con el ángulo beta. Del mismo modo, a lo mejor otro alumno pensó que beta y que épsilon
eran correspondientes y está bárbaro, o que alfa y que épsilon eran alternos externos y está bárbaro. Hay más de una relación que vamos a poder buscar, pero ustedes tengan en cuenta que van a seguir usando los opuestos, los adyacentes, etcétera, etcétera.